Amados, vivimos tiempos en los que el mundo parece estremecerse con cada noticia. Vemos incertidumbre, escuchamos de guerras, enfermedades y crisis que sacuden las naciones. Pero hay una verdad que el Espíritu Santo revela: no todos están preparados para lo que viene. Solo los escogidos, los que han decidido caminar en fe, perseverar en oración y permanecer firmes en la palabra. El futuro no lo determina el miedo, lo determina tu posición en Cristo. Los escogidos no son los más fuertes ni los más sabios, según el mundo, sino aquellos que han aprendido a depender del poder del Espíritu Santo. La diferencia entre los que sobreviven y los que caen está en la fe. Cuando otros se rinden, el escogido ora. Cuando otros se esconden, el escogido se levanta con autoridad. Cuando otros dudan, el escogido cree y ve milagros manifestarse. La prosperidad que Dios da no se limita a lo material. Es prosperidad en el alma, en la mente, en la paz que no se compra. Es la seguridad de que aunque venga tormenta, el Señor sostiene tu barca. La oración no es rutina, es la llave que abre los cielos y trae dirección. El enemigo tiembla cuando un escogido se pone de rodillas, porque sabe que no podrá detener lo que Dios ya ha declarado sobre esa vida. Los milagros no son recuerdos de lo que sucedió en el pasado, son realidades disponibles hoy para quienes creen. Cada paso de fe abre la puerta para que lo sobrenatural se manifieste en lo natural. Pero solo los escogidos, los que deciden creer por encima de lo que ven, serán los que experimenten la gloria de Dios en medio de la adversidad. Ser escogido no significa que todo será fácil. Significa que todo lo que enfrentes tendrá un propósito eterno. El Espíritu Santo te capacita para vencer tentaciones, resistir pruebas y levantarte de caídas. No estás solo. El cielo respalda a los hijos que caminan en obediencia. Es en la intimidad de la oración donde el Señor separa a los escogidos y los unge para lo que viene. Hoy es el momento de decidir de qué lado estarás. No puedes vivir con una fe a medias. No puedes conformarte con una vida sin fuego del Espíritu. Si lo que viene sacudirá al mundo, solo los que están firmes en la roca permanecerán de pie. Levántate, activa tu fe, vuelve a la oración con pasión, busca al Espíritu Santo con todo tu corazón. No vivas como uno más. Vive como un escogido de Dios. El tiempo es ahora, y solo los escogidos sobrevivirán a lo que viene. Cuando la Biblia habla de los escogidos, nos recuerda que no todo el mundo permanecerá en pie cuando lleguen los días difíciles. Muchos pueden confesar fe con sus labios, pero solo quienes tienen raíces profundas en la palabra podrán resistir. La fe verdadera no se prueba en los momentos de calma, sino en medio de la tormenta. Allí se ve quién confía en las promesas de Dios y quién depende de sus propias fuerzas. Estar entre los escogidos significa tener una convicción firme que no se derrumba con las malas noticias ni con los vientos de incertidumbre. Es estar plantado sobre la roca y no sobre la arena. La vida nos muestra que hay personas que solo siguen a Dios mientras todo va bien. En cuanto aparecen pruebas, abandonan la carrera y se rinden ante la presión. Pero los escogidos permanecen aunque les cueste, aunque el camino sea estrecho. Ellos saben que su fe es más valiosa que el oro y que al ser probada sale más pura y más fuerte. Esta firmeza no se construye de un día para otro. Se forja en la intimidad con Dios, en las horas de oración, en los momentos en que se decide creer aunque nada alrededor tenga sentido. La diferencia entre caer y permanecer está en esa confianza que no se negocia. El escogido entiende que los tiempos de sacudida no son para destruirlo, sino para purificarlo. Cuando todo se mueve y parece inestable, los que están firmes en Cristo no se tambalean porque su mirada no está puesta en las circunstancias, sino en la fidelidad del Señor. Esa seguridad viene de conocer la voz de Dios y caminar bajo su dirección. Quien no tiene esa relación personal se deja arrastrar fácilmente por el miedo y la confusión. Pero el escogido se mantiene estable, porque su corazón descansa en la certeza de que Dios no falla y nunca abandona a los suyos. Estar firme no significa que no habrá lágrimas ni momentos de debilidad. Los escogidos también enfrentan dudas, luchas y pruebas, pero la diferencia está en que no se dejan dominar por ellas. En lugar de quedarse paralizados, se levantan en oración y renuevan sus fuerzas en la presencia de Dios. La palabra se convierte en alimento diario que fortalece su espíritu. No es un libro más, es el ancla que los sostiene cuando todo lo demás parece hundirse. Cada promesa que memorizan y declaran en fe se transforma en un muro que los protege del desánimo. Así se construye una resistencia espiritual que nada en este mundo puede derribar. El mundo se enfrenta a cambios rápidos, crisis inesperadas y pruebas que desafían la estabilidad de todos. Muchos quedan atrapados en la ansiedad porque su confianza estaba en lo material, en lo pasajero. Pero los escogidos saben que lo eterno no cambia, que las promesas de Dios son firmes sin importar lo que ocurra afuera. Ellos no basan su seguridad en lo que tienen, sino en lo que creen.
Y por eso cuando llegan las pruebas más fuertes, permanecen en pie, sosteniendo su fe como un escudo que apaga todo dardo del enemigo. La verdadera fuerza de un escogido no viene de lo que puede lograr con su esfuerzo personal, sino del Espíritu Santo que habita en él. La vida espiritual no se trata de acumular títulos, posiciones o habilidades humanas, sino de permitir que el poder de Dios se manifieste en lo cotidiano. El escogido reconoce que su capacidad tiene límites, que por sí mismo no podría enfrentar lo que el mundo trae. Pero al rendirse al Espíritu Santo, encuentra una fortaleza que no se agota, un poder que le da dirección, valentía y claridad cuando otros solo ven confusión. Esa dependencia no es debilidad, es la mayor demostración de sabiduría. Muchos confunden fuerza con autosuficiencia, como si bastara con la disciplina y la voluntad humana para mantenerse firmes. Pero el escogido sabe que sin la presencia del Espíritu Santo la vida espiritual se convierte en un peso imposible de cargar. El Espíritu es quien recuerda las promesas de Dios en el momento exacto, quien inspira la oración cuando las palabras no alcanzan, quien guía los pasos para no desviarse. Es Él quien transforma el corazón endurecido en un corazón sensible a la voz de Dios. Y esa transformación es lo que da la fuerza para permanecer fiel incluso cuando el entorno presiona para rendirse. El Espíritu Santo no es un concepto abstracto, es una persona real que obra dentro del creyente. Los escogidos entienden que la diferencia entre vivir una fe seca y una fe encendida es la comunión con Él. Cuando se le da lugar, el Espíritu trae consuelo en medio del dolor, paz en medio de la tormenta y fuego para enfrentar la oposición. Esa fuerza no se ve a simple vista, pero se siente en cada decisión, en cada paso que se da, confiando en que no están solos. No es gritar más fuerte lo que da poder, es caminar con el Espíritu quien da sabiduría y respaldo en todo momento. El escogido que depende del Espíritu Santo no teme al futuro porque sabe que su vida está bajo dirección divina. Mientras muchos buscan soluciones en lo externo, él busca la voz de Dios en lo secreto. Y esa voz lo fortalece como nada más puede hacerlo. El Espíritu revela estrategias que la mente natural nunca imaginaría, abre puertas que parecían cerradas y da descanso en los momentos de cansancio. Esa fortaleza interior es la que distingue a los escogidos, porque se levantan una y otra vez con la seguridad de que no caminan con sus fuerzas, sino con la del Todopoderoso. Esa fuerza espiritual no solo se refleja en la capacidad de resistir pruebas, sino también en la manera en que los escogidos aman, perdonan y sirven. El Espíritu les da la gracia para soportar ofensas sin amargarse, la paciencia para esperar en los tiempos de Dios y la valentía para dar testimonio en medio de la oposición. Todo eso es parte de la fuerza que viene de lo alto. El mundo puede admirar al que se muestra fuerte exteriormente, pero Dios honra al que reconoce su fragilidad y se deja llenar por su Espíritu para vivir una vida que impacta en lo eterno. La oración es el arma más poderosa que tiene un escogido. Y al mismo tiempo es el recurso que con frecuencia se subestima. Muchos la ven como una obligación o una rutina que se cumple de vez en cuando. Pero el que ha sido apartado por Dios sabe que la oración es la llave que abre los cielos. Es allí donde la fe se fortalece, donde el alma cansada encuentra descanso y donde las respuestas comienzan a manifestarse. Cuando un escogido se arrodilla, no lo hace para repetir palabras vacías, lo hace para entrar en un encuentro real con el Creador que lo sostiene en cada paso. En la oración se quiebra la ansiedad que quiere dominar la mente. Cuando un escogido ora, está declarando que no confía en sus propios recursos, sino en la fidelidad de Dios. Es un acto de rendición y al mismo tiempo de valentía, porque reconoce que su ayuda viene de lo alto. Es en ese lugar secreto donde las batallas invisibles se ganan antes de que se manifiesten en lo natural. Los escogidos saben que mientras oran, el Señor está moviendo piezas, abriendo caminos y preparando respuestas que quizá todavía no ven, pero que pronto serán evidentes. La oración no solo cambia las circunstancias externas, también transforma al que la practica. El escogido que busca a Dios en oración es moldeado, corregido y fortalecido en su interior. A través de la intimidad con Dios, el corazón aprende a alinearse con su voluntad, y eso produce una paz que no se puede encontrar en ningún otro lugar. En la oración, la perspectiva cambia, lo que parecía imposible se vuelve alcanzable, lo que parecía un obstáculo se convierte en una oportunidad para ver un milagro. Esa certeza no viene de la emoción, sino de la comunión diaria con Dios. El enemigo conoce el poder de la oración y por eso busca distraer, cansar y enfriar el corazón de los escogidos. Pero aquellos que entienden el valor de este secreto no se dejan robar ese tiempo. Aunque el día esté lleno de tareas y preocupaciones,
hacen un espacio para levantar su voz al cielo. Y cuando lo hacen, las cadenas que parecían inquebrantables comienzan a romperse. La oración tiene la capacidad de mover lo que la lógica no puede mover, de sanar lo que la medicina no logra sanar y de restaurar lo que parecía perdido para siempre. Un escogido que ora no depende de la suerte ni de la casualidad, depende de la intervención divina. Cada palabra que eleva en fe sube como incienso delante de Dios y ninguna se pierde. Aunque la respuesta no llegue de inmediato, sabe que en el mundo espiritual ya hay un movimiento que pronto dará fruto. La oración es como sembrar semillas que, en el tiempo perfecto de Dios, brotarán en forma de milagros, provisión o puertas abiertas. Por eso el escogido no deja de orar, porque sabe que en esa perseverancia se encuentra la victoria que otros nunca alcanzan. La prosperidad de los escogidos no se mide solamente por lo que tienen en sus manos, sino por lo que llevan en su corazón. Muchos piensan que prosperar es acumular bienes, alcanzar comodidades o vivir sin preocupaciones financieras. Pero la prosperidad que viene de Dios es más profunda y completa. Es la paz que se experimenta en medio de la tormenta, la fortaleza para enfrentar pruebas y la certeza de que nada falta cuando Él es quien provee. El escogido entiende que tener prosperidad es vivir con gozo aun cuando las circunstancias externas no sean las más favorables. La verdadera prosperidad comienza en el alma. Cuando el corazón está alineado con Dios, hay libertad del afán, de la comparación y del deseo de impresionar a otros. El escogido sabe que lo más valioso no es lo que se acumula en cuentas bancarias, sino lo que se atesora en la presencia del Señor. Esa prosperidad interior se refleja en la tranquilidad de dormir en paz, en la capacidad de sonreír con gratitud y en la seguridad de que el mañana está en manos fieles. No se trata de negar la importancia de lo material, sino de comprender que lo material es inestable y lo espiritual permanece firme. El escogido que entiende la prosperidad de Dios vive con generosidad. Sabe que lo que tiene no es solo para sí mismo, sino para bendecir a otros. Esa actitud abre puertas a mayores provisiones porque la generosidad atrae el favor divino. Cuando un corazón está dispuesto a dar, no vive con miedo a quedarse sin nada porque confía en que Dios es la fuente inagotable de todo. Esa es la diferencia entre quien confía en lo que posee y quien confía en el proveedor. La prosperidad verdadera no es retener, es compartir y ver multiplicación en todas las áreas de la vida. Prosperar también significa tener salud espiritual y emocional. Hay personas con abundancia material que viven vacías, esclavas de la ansiedad, la amargura o la soledad. En cambio, el escogido encuentra contentamiento en la comunión con el Espíritu Santo. Esa relación trae equilibrio, esperanza y alegría que no dependen de las circunstancias. Esa prosperidad integral se refleja en relaciones sanas, en decisiones sabias y en la capacidad de mantenerse firme aun cuando todo alrededor se sacude. Es un bienestar que no se explica con lógica, pero que se reconoce en quienes han aprendido a confiar en Dios por encima de todo. La prosperidad que viene del cielo siempre tiene propósito. No es un fin en sí mismo, es un medio para avanzar en los planes de Dios. El escogido que prospera entiende que cada recurso, cada oportunidad y cada puerta abierta es una herramienta para extender el reino. Por eso administra con responsabilidad, agradece cada bendición y mantiene su corazón humilde. Mientras el mundo mide la prosperidad en números y posesiones, el escogido la mide en fidelidad, en paz y en la evidencia de que Dios camina con él en cada paso de su vida. Los milagros no son recuerdos de un pasado lejano ni historias antiguas que solo se leen en la Biblia. Para los escogidos, los milagros siguen siendo una realidad viva, presente y alcanzable. La fe que los sostiene les permite ver lo imposible abrirse camino en lo natural. Mientras muchos piensan que los milagros ya no ocurren, el escogido cree y espera con convicción. Cada situación difícil se convierte en un escenario donde el poder de Dios puede manifestarse. No se trata de esperar señales espectaculares, sino de reconocer que lo sobrenatural se hace visible en lo cotidiano cuando hay fe activa. Creer en milagros no significa ignorar la realidad. Significa verla con una perspectiva diferente. El escogido enfrenta diagnósticos, problemas financieros o crisis familiares con la confianza de que Dios tiene la última palabra. La lógica puede decir una cosa, pero la fe abre espacio para lo extraordinario. Esa convicción no se basa en emociones pasajeras, sino en la fidelidad de un Dios que no cambia. Los milagros no son simples coincidencias. Son la respuesta del cielo a una fe que se mantiene firme. Por eso, cada oración es una semilla que en el tiempo de Dios da fruto en forma de intervención divina. Los escogidos entienden que los milagros no dependen de su perfección, sino de la gracia de Dios. No es cuestión de merecer, sino de creer. Ese entendimiento libera el corazón de la culpa y del miedo, y lo prepara para recibir con gratitud
lo que Dios quiere dar. Cuando un escogido pide con fe, no lo hace dudando, lo hace confiando en que su Padre Celestial sabe lo que necesita y tiene el poder para suplirlo. Esa confianza atrae lo sobrenatural, porque el cielo responde a la fe sincera y perseverante. El milagro llega cuando el corazón está dispuesto a creer sin condiciones. Los milagros también fortalecen la fe de los escogidos. Cada vez que ven la mano de Dios obrando, su confianza crece y se afirma más en su poder. Esa experiencia personal se convierte en testimonio que inspira a otros. El escogido no guarda lo que vivió, lo comparte para que otros sepan que el mismo Dios que obró en su vida también puede obrar en la de ellos. Así los milagros dejan de ser solo experiencias individuales y se transforman en señales que despiertan fe en comunidades enteras. Lo que comienza como una respuesta a una oración personal se convierte en una fuente de esperanza para muchos. Los escogidos no buscan milagros solo por lo espectacular, sino porque reconocen que son parte de la naturaleza de un Dios vivo. Ellos saben que un milagro puede abrir puertas, restaurar lo perdido o traer sanidad donde no había esperanza. No lo ven como algo lejano, sino como una expresión del amor de Dios en el presente. Al vivir con esa expectativa, se mantienen atentos a cada detalle, porque entienden que lo sobrenatural puede manifestarse en cualquier momento. Su fe no se limita a lo que ven, se abre a lo que Dios puede hacer. Y por eso los milagros se convierten en parte de su caminar diario. Ser escogido no significa caminar por una ruta fácil ni libre de pruebas. Al contrario, muchas veces implica atravesar desiertos, enfrentar oposición y resistir ataques que buscan debilitar la fe. Pero el escogido entiende que cada proceso tiene un propósito que va más allá del dolor momentáneo. No se trata de sufrir sin sentido, sino de ser preparado para una asignación mayor. En esas pruebas se forja el carácter, se fortalece la paciencia y se aprende a confiar más en Dios que en uno mismo. El peso de las batallas se convierte en la evidencia de que hay un llamado grande sobre su vida. El escogido no mide su identidad por la cantidad de problemas que enfrenta, sino por la certeza de que Dios está con él en medio de ellos. Cuando las puertas se cierran y parece que no hay salida, recuerda que la fidelidad de Dios nunca falla. Esa confianza lo sostiene aun cuando sus fuerzas parecen agotarse. No se trata de negar la realidad del dolor, sino de aprender a mirarlo con una perspectiva eterna. Cada lágrima derramada se convierte en semilla que dará fruto en el tiempo perfecto. Esa visión lo impulsa a no rendirse aunque las circunstancias sean duras. Los escogidos saben que la unción se forma en la intimidad con Dios y también en la prueba. Es en el fuego de la adversidad donde se pule el carácter y se revela lo que hay en el corazón. Cuando otros ven derrota, el escogido ve la oportunidad de ser transformado. Cada caída es una lección, cada obstáculo un peldaño hacia una fe más firme. Lo que parecía un retroceso se convierte en parte del proceso que lo acerca al propósito. El escogido entiende que Dios no desperdicia nada y que incluso el dolor es usado para bien. El propósito de las pruebas no es destruir al escogido, sino prepararlo para lo que vendrá. Cuando resiste la presión, se convierte en alguien más fuerte, más sensible a la voz del Espíritu Santo y más consciente de su dependencia de Dios. Esa preparación lo capacita para ayudar a otros que más adelante atravesarán caminos similares. Lo que un día fue motivo de lágrimas se transforma en testimonio que inspira. El escogido aprende que la victoria no siempre se mide en ausencia de problemas, sino en la capacidad de mantenerse firme en medio de ellos. El respaldo del cielo está con los escogidos, y esa es la mayor seguridad que pueden tener. Aunque enfrenten rechazo, incomprensión o pruebas que parecen injustas, saben que nada es en vano. Dios usa cada situación para moldear su vida y para demostrar que su gracia es suficiente en todo tiempo. El escogido vive con la convicción de que no camina solo, que hay una asignación eterna detrás de cada paso. Por eso, aun cuando la prueba es fuerte, sabe que el propósito de Dios es mayor y que lo que hoy duele será mañana la evidencia de su gloria.